Los mapas estratégicos de ruido son un instrumento técnico y un instrumento jurídico para la regulación de uno de los problemas que más afectan a los ciudadanos en su calidad de vida urbana. Junto a los problemas de calidad del aire, los del ruido son los que, según las organizaciones sanitarias, presentan un mayor efecto sobre la salud de la población. Son efectos más difíciles de medir, tienen un componente subjetivo importante, afectan muy principalmente a la salud mental y, por lo tanto, tienen una visibilidad menor que otras afecciones y otras enfermedades, pero realmente el control del ruido es importante para la vida de las ciudades. En esos lugares se han definido distintos tipos de sectores con distinta sensibilidad y con distintos objetivos a conseguir. ¿Cuáles son esos sectores? Pues por una parte, donde tenemos el suelo residencial, que es la mayor parte del territorio de estas zonas que hemos definido. También tenemos zonas donde predomina el uso terciario, el uso comercial, también se han identificado. Sectores donde predominan los usos recreativos y los espectáculos, que tienen otros objetivos. También suelo industrial, también grandes vías de comunicación y, por último, lo más sensible junto al territorio residencial son esas zonas donde tenemos usos sanitarios, docentes y culturales, donde la protección, los umbrales de protección que se fijan son los mayores. La normativa nos obliga a que los niveles pues estén por debajo en estos lugares, respectivamente de 50 y de 55 decibelios por la noche, como el dato más sensible que tenemos. Resultado de ese trabajo, que tiene una parte de diagnóstico muy importante, pues resultado de ese trabajo hay un dato que a mí me parece un dato el más relevante de todos, que es que hay aproximadamente en Molina de Segura unas 25.000 personas que están sometidos a niveles de ruido promedio. La normativa habla de diferenciar claramente el ruido que se hace durante el día, entre las 7 de la mañana y por la tarde. Luego tenemos un ruido de tarde y tenemos un ruido nocturno. Pues el promedio ponderado de esos ruidos, digamos que tenemos valores por encima de lo recomendable en 25.000 personas, que es aproximadamente la tercera parte de la población. Generalmente son las personas que viven en el entorno de las vías de comunicación más transitadas, porque de este impacto sonoro el 90 y muchos % se debe, en cuanto a cantidad de personas afectadas, se debe precisamente a las vías de comunicación que atraviesan el municipio. Si os dais cuenta en esta imagen, que es una captura de pantalla de uno de los mapas, pues se puede ver claramente cómo la avenida de la Industria, con diferencia, es el canal por donde más ruido se proyecta. Es una zona muy habitada, muy poblada, coinciden una vía de alta capacidad con zona residencial y ahí es donde tenemos un impacto grandísimo, pero en total hay 25.000 personas aproximadamente afectadas. De estas 25.000 personas, si clasificamos, y esto en la memoria se puede ver bien, los distintos escalas o segmentos, tenemos un primer nivel que va de 50 a 55, que es bastante aceptable, aunque por encima de lo recomendable, 55-60, 60-65. Bueno, pues vemos que la inmensa mayoría de esas 25.000 personas, en torno a 20.000 personas, están en los primeros dos segmentos, que es por debajo de los 60 decibelios de promedio. Con lo cual, no es que sea un problema muy grave, pero sí es un problema a tener en cuenta y a ir corrigiendo. Esta herramienta hace un diagnóstico, zonifica la ciudad, aplica unos objetivos de reducción y, en base a eso, hace unas propuestas, que es muy interesante, que es el plan de acción. Entonces, muy interesante, de lo más interesante que tiene este documento, que se ha publicado en exposición pública, tenemos la aplicación de superficies más silenciosas en las rasantes de la vía pública, medidas de redistribución del tráfico. Algunas de estas medidas se están poniendo ya en marcha a través de los planes de movilidad que se están desarrollando en el municipio y de otras políticas municipales, pero aquí
se incide en ellas. Categorizar de otra manera o jerarquizar de otra manera los viales que tenemos en la ciudad, establecer limitaciones específicas para los vehículos pesados que atraviesan el municipio, tanto en zonas como en horarios, fomentar, lógicamente, el transporte colectivo, cosa que evidentemente se está haciendo ya, y no motorizado, lo cual implica transformaciones en la vía pública para facilitar a pie y bicicleta, redefinir y meter más zonas 30, sobre todo en las zonas más sensibles, que se han determinado como más sensibles, las que decíamos escolares, culturales, sanitarias, residencias de mayores, etcétera. También el tema de los beneficios fiscales, que en cierta medida también se están aplicando ya, pero se podría mejorar todavía más en beneficios fiscales para actividades que reduzcan el ruido. Sondeos de opinión, es decir, que el ayuntamiento recoja la opinión ciudadana y ahora mismo pues la está recogiendo básicamente a través de las quejas vecinales, que son muchísimas, y de hecho pues en el origen de la elaboración de este mapa de ruidos está una iniciativa de los presupuestos participativos, porque es un problema que preocupa a la ciudadanía. Bueno, pues sistematizar esa toma de conocimiento mediante algún tipo de sondeo o encuesta para conocer en qué grado lo percibe la población. Y de hecho, pues pensad que nosotros estamos aquí porque ha salido a exposición pública un documento que tiene un mes de forma preceptiva para que se formulen alegaciones, y nos podíamos haber quedado cumpliendo esa obligación legal de recibir las alegaciones en un mes, y sin embargo estamos haciendo campaña para que la ciudadanía lo conozca, opine. Seguro que hay muchas cosas que le parecen insuficientes, que no le gustan, que posiblemente a nivel de mi barrio, o a nivel de mi calle, o a nivel de mi problema específico no lo veo concretamente aquí reflejado. Todas esas son alegaciones que gustosamente recibiremos y en la medida de lo posible pues le daremos curso.